pensando y razonando en los temas de nuestro trabajo habitual, ¿no? Por eso que la intención mía es, primero que nada, lo analicé con María Inés Barberón, con la que trabajo hace muchos años. Le pareció correcto, le pareció bien el razonamiento, el fundamento. Eso me entusiasmó más todavía porque siempre María para mí es como un filtro en donde ella analiza lo que yo le digo y nos ponemos de acuerdo, o no nos ponemos de acuerdo, Martín, ¿no? A veces no nos ponemos de acuerdo y discutimos acaloradamente. Bueno, yo siempre al final le doy la libertad a ella para que ella es la que lleva adelante los juicios. Yo le siempre le di la libertad a ella para que lo encare como ella le parece, pero en el caso particular este coincidimos. Esa coincidencia para mí eh, es buena porque no soy yo solo el que pienso eso, ¿no? Digamos que yo ahora estoy como ese pescador, bueno, quizá ustedes no pescaron, pero los que pescan, los que han pescado, ya sea en el mar o en un río, sienten cuando hay un pique y sienten que viene algo interesante, ¿no? Y a mí me pasa lo mismo. Yo pienso que a mí me ha picado acá, no sé si un tiburón, un bagre o un pejerrey, pero algo tengo en la línea y por eso lo quiero compartir. He escuchado, me han llegado a mí ideas de reajuste que creo que no funcionan, porque pensemos que del año 2017 en adelante y con la modificación de la ley de movilidad, todos los saberes administrativos prácticamente salen iguales que lo que uno podría reclamar judicialmente, salvo casos especiales como los que algunos se han mencionado. Pero bueno, faltan 3 minutos. Bueno, pero la idea es compartir. He tenido una reunión en la Asociación de Abogados donde han enriquecido lo que yo pienso, como lo hizo la doctora Claudia Zorowski y algún otro. Estoy trabajando con un abogado de Bahía Blanca que se llama Bernabé, Bernabé, ahora no me puedo acordar. Bueno, no es Adolfo, bueno, no me puedo acordar ahora el nombre. Es una gran persona que coincide con lo que yo pienso, que por su lado ya ha hecho algunos trabajos en esta materia, preocupado por lo mismo que estoy preocupado yo, Alfredo Bernabé, un abogado de Bahía Blanca. Bueno, con Alfredo vamos a hacer un trabajo escrito, que yo lo voy a publicar en la revista, donde van a estar detallados los fundamentos de lo que pienso, porque yo tiré un videíto por YouTube que fue visto por muchas personas, muchos abogados supongo, pero ahí yo estoy prácticamente sintetizando mucho, con, digamos, apretando mucho el desarrollo del fundamento, ¿no? Lo estoy comprimiendo, digamos, ¿no? Porque no podía ser un video de 1 hora, ¿no? Pero luego, además les digo, y sigo trabajando con todo esto. Por ejemplo, es muy interesante analizar el trámite parlamentario de la ley 26417, que fue la ley de movilidad que finalmente salió, analizar el trámite parlamentario. El trámite parlamentario en senadores son 90 páginas y en diputados son 140 páginas. Así que hay 230 páginas para mirar. Además, les digo que yo estuve presente en la discusión, en las reuniones que se hicieron. También estuvo el doctor Luis Herrero, que fue por la Cámara. Yo creo que fui por la Asociación de Abogados. Y ahí estuve palpando cómo se fue armando la ley. Siendo la hora, Sí. voy a empezar a explicar
¿Por qué pienso lo que pienso? Porque digo, yo estoy diciendo, ha nacido una nueva causa para un reajuste previsional. He escuchado otras que yo creo que son descartables. Por ejemplo, escuché de algún colega el reclamo judicial basado en que el costo de vida, el índice de precios minoristas, perdón, crece más de lo que crecen los aumentos, más de lo que crecen las jubilaciones. Permanentemente se nos está hablando, yo lo escucho a Ismael Bermúdez, a Trócoli, bueno, a Clara Salguero, y todos hablan del deterioro de los saberes pensando en la evolución del costo de vida. Ahí les tengo que decir, les tengo que advertir algo. Yo participé de la comisión bicameral que analizó la reforma de la movilidad, la que está vigente. Ahí estuvieron, calculo, 30 economistas y abogados y opinando, y también estaba Fernández Pastor, y cada uno de nosotros tiró una idea, y yo tuve la suerte de que se concretara lo que después se transformó en la ley actual, que era respetar la fórmula de 26.417, que fue muy buena, porque dio, a pesar de que yo la había criticado en el 2008, la había criticado personalmente en el Congreso cuando me invitaron, tengo que reconocer que es una ley que ha dado aumentos muy buenos, superiores a cualquier índice. Entonces yo lo que propuse es seguir con la 26.417 y descartar una idea que era muy fuerte en varios de mis colegas y otras personas, que era poner un piso con el tema del costo de vida. Es decir, que si la movilidad de la ley estaba por debajo de la evolución del costo de vida, había que tomar el costo de vida. Bueno, eso no funcionó. Por eso que si no funcionó en la fórmula, yo creo que tampoco puede funcionar como mecanismo de reajuste, porque los jubilados, por el carácter sustitutivo de la prestación, siguen la suerte de los activos y los activos no tienen asegurada una movilidad con el costo de vida, sino el que resulta de las paritarias o el que resulta de los aumentos que dé el gobierno. Por eso que yo eso lo descarté hace rato y no me enganché con esa idea. Naturalmente que seguí pensando y poco a poco, y a medida que iba pasando el tiempo, surgió el posible agravio o la posible causa del reclamo. La causa del reclamo es muy simple, es que como consecuencia de los bonos, los saberes mínimos crecen más que las jubilaciones comunes, las que no son el mínimo. Entonces, para comprender lo que yo propongo, necesariamente tenemos que hacer un poco de historia, porque si nos recibimos hace 10 años por ahí, no sabemos lo que pasó en el 2001. Acá yo tengo gente veterana quizá y gente no tan veterana que no vivió todo el proceso que ocurrió en el año 2001 e incluso antes del 2001. Digamos que con Menem Cavallo, la jubilación mínima durante muchísimo tiempo, durante muchos años, como había estabilidad, estaba en 150 pesos, que eran 150 dólares, ¿no? Hoy aún el mínimo no está en 150 dólares, al valor de dólar blue. Entonces, durante muchos años tuvimos ese mínimo de 150 pesos, hasta que llega el año 2001, que fue un verdadero terremoto en el país, porque el dólar blue saltó de 1 a 4. Piensen que saltó de 1 a 4 en el 2002, luego bajó a 1, 2,5, digamos, a 2,5 pesos por cada dólar, pero ese impacto primero fue muy, muy duro, muy violento y el país vivió momentos muy difíciles. Ahora, luego que pasa el 2001, a partir del 2002,
se empezó a notar un crecimiento en los precios y en los salarios. Y a mí lo que me interesa es señalar el periodo 2002-2006, porque casualmente es el que abarca el caso Badar, Badar 2. Antes del Badar 2 hay un Badar 1 que es muy importante, que ahora lo vamos a ver. Pero ¿qué pasó entre el 2002 y el 2006? El mínimo, que estaba en 150, empezó a crecer y creció de 150 a llegar al año 2006 a 470, que es 3 veces más. Ahí lo podemos ver en el Excel, Carlos. Bueno, Bueno, si hay alguna duda, les pido que me interrumpan, no tengo ningún problema, ¿eh? Bueno, ahí está la secuencia del mínimo, empezando por el... Vamos a empezar por el 2001, Carlos. ¿Puedes levantarlo? ahí está. En 2001. Ahí está 150. Bueno, seguí bajando despacio y llegué a enero del 2002. Bueno, en enero del 2002 también estaba en 150. Sí. Ujú. Seguí bajando. Bueno, ahí empezó, de 150 se fue a 220, Sí, en creo. julio del 2003. Exacto. Ya en el 2003 ya tuvo un aumento. Sí, Hasta acá, ojo, tengan en cuenta además que entre el 2002 y el 2006, para todas las jubilaciones, hay nada más que 2 aumentos. Uno muy discriminatorio en septiembre del 2004, donde le dieron el 10% a los que ganaban menos de 1.000. Y en junio del 2006 le dieron el 11% a todos. Pero ya ese aumento de septiembre del 2004 ya es criticable porque se les dio a algunos y no a todos. Sigamos en el 2003, estábamos en 220, seguimos bajando, después se fue a enero 240, 2004, sí, enero 2004, 240. 240, seguí bajando, Julio del después se fue a 2004, 260. 308, Sí, 308, seguí bajando, 308, 390 y terminó en 470 en diciembre del 2006, ¿no? sí. 470. Bueno, entonces, primera cuestión, de 150 a 470 hay más de un 200% de aumento, ¿no? Hay que multiplicar por 3 los 150 y agregarle 20 pesos más. ¿Vale? Así que digamos, para redondear, que el mínimo se multiplicó por 3. Pero ¿qué pasó con el resto de todos los jubilados? Algunos, los que ganaban de 1.000, solo tuvieron el 11%. Y los que estaban debajo de 1.000, por ahí tuvieron el 21 o el 22%. ¿Se dan cuenta que hablar del 11 o del 21 al 200% es una diferencia enorme? Vale decir que en ese periodo lamentable, el mínimo se comió a muchos saberes que eran superiores al mínimo. Por ejemplo, una persona que ganaba vamos a ponerle de 2 mínimos, que eran 300 pesos, primero tuvo un aumento del 10%, 330, y después tuvo un aumento del 11% que se fue a 360. Pero en diciembre del 2006, esa persona que ganaba 2 mínimos había sido alcanzada y había sido hundida en el mínimo. Lo mismo puede pasar con personas que ganaban 3 mínimos, personas que ganaban 4 mínimos, y después ganan un poco de un mínimo y medio, con lo cual también lo hundieron. Por ejemplo, el que ganaba 4 mínimos ganaba 600. Con el 10% se fue a 660. Y después se fue a 720, 730. Bueno, 730 no es el doble de 470. De manera que estaba en 4 mínimos y no llega a estar en 2 mínimos.
Todos los jubilados, cuando se jubilaban, y esto está escrito en el trámite parlamentario, pues se lo comentaban a los diputados y senadores, todos los jubilados siempre dicen, yo cuando me jubilé ganaba 2 mínimos, ganaba 3 mínimos, y ahora estoy en el mínimo. A nivel histórico, podemos decir que todas las jubilaciones tienden al mínimo. Piensen que yo tengo 60 años de ejercicio y lo he visto concretamente. Es decir, he visto que hay una tendencia a disminuir el valor de la jubilación en términos de mínimo. Entonces, ahí tenemos el gran fenómeno que impulsó el fallo Badaro. ¿Qué ocurre? A Badaro le pasó eso. Y la Corte, en el párrafo 12 del Badaro 1, se expidió sobre eso y yo quisiera que lo leyéramos. No hablo ahí Así de que esto, sí. No, abré el Word. Ahí ahí está. está. Bueno, lo voy a leer yo en voz alta. Ustedes síganlo o lo pueden seguir por ahí. Ahí está. Bueno, gracias, Carlos. El párrafo 12, el considerando 12 del fallo de la Corte del año 2006, ese es el Badaro del 2006, ¿no? Con toda claridad dice que por otra parte le asiste razón al apelante cuando señala, anda bajándomelo, que la política de otorgar incrementos solo a los saberes más bajos trae como consecuencia el achatamiento de la escala de prestaciones y provoca que quienes contribuyeron al sistema en forma proporcional a sus mayores remuneraciones, calculo que dirá, Mayor ingresos, ingreso. hacer, sí, se acerquen cada vez más al beneficio mínimo, poniendo en igualdad de condiciones a los que han efectuado aportes diferentes y quitándoles el derecho a cobrar de acuerdo con su esfuerzo contributivo. Bueno, este párrafo para mí es fundamental para comprender lo que pasó con Badaro, en el primer fallo Badaro entre el 2002 y 2006, y lo que después la ley sancionó, que ya lo vamos a ver. Pero yo acá creo, yo lo tuve que bautizar de alguna manera, no es que no lo hago por esnobismo, sino por un deseo de sintetizar la historia. Yo este párrafo lo podría bautizar como el principio de la intangibilidad de la pirámide, porque la Corte concretamente rechaza el achatamiento. La Corte nos dice que aquellos que han contribuido, que han hecho un mayor esfuerzo, tienen que tener proporcionalmente una jubilación mejor. Y lo que vimos en el 2002 y el 2006 es gente que había hecho un menor esfuerzo, termina cobrando lo mismo que los que habían hecho un mayor esfuerzo. Para mí, la Corte con toda claridad defiende la postura de la inalterabilidad de la pirámide, porque se puede achatar la pirámide y con eso se comete una gran injusticia con quienes han aportado más. Yo lo veo de esa manera, pero del lado del gobierno se lo veía de otra manera. Se consideraba que era una gran conquista levantar violentamente el mínimo dando un aumento del 200% y no les importaba en lo más mínimo el achatamiento y la licuación en términos de mínimo de jubilaciones que eran 2, 3, 4, 5 mínimos. Es decir, acá estamos frente a un problema político, ideológico. A todo esto hay que sumarle la inclusión que significó la moratoria en el año 2005, que incrementó en 1,5 millones el número de jubilados. Pensemos que teníamos 3,5 millones y vía inclusión pasamos los 5 en ese momento, hoy estamos creo que en 7. Así que, pero ese párrafo yo lo considero fundamental para entender lo que se puede y lo que no se puede hacer en previsión en boca de la Corte, ¿no?
El párrafo 14, lo vamos a leer también, dice que la movilidad de que se trata no es un reajuste por inflación, como pretende el actor, sino que es una previsión con profundo contenido social referente a la índole sustitutiva de la prestación jubilatoria, para la cual es menesterio que su cuantía, que puede ser establecida de modo diferente según las épocas, mantenga una proporción razonable con los ingresos de los trabajadores. Tales principios han sido ratificados con fecha reciente por esta Corte, que la refuerza además toda la inteligencia, sigue bajando, toda la inteligencia restrictiva de la cláusula constitucional, se refiere al 14 bis, sancionado en Señalando, particular, sí. señalando en Sí, señalando en particular, particular, sí. sí, que su contenido no se aviene con disposiciones que establecen la inmovilidad absoluta de los beneficios por un término Incierto. incierto. Digamos que en el periodo 2002-2006 hubo una inmovilidad absoluta para los que ganaban más de 1.000 hasta el aumento del 11%. Tiene que ver también con lo que pasó, pero evidentemente de los dos párrafos, considerando 12, para mí es de capital importancia. Y ahora les cuento que estoy leyendo la discusión parlamentaria, y en la discusión parlamentaria se mencionó reiteradamente el fallo Badar, reiteradamente. Pero una objeción que hacía la oposición, que considero que es una objeción muy, muy importante, ahora con los años me doy cuenta que es una objeción importante, es que le decían ahí en las reuniones que la formulación de la nueva ley con su fórmula y todo era una reforma parcial. ¿Por qué? Porque se analizaba hacia el futuro un índice, la creación de un índice que antes era solamente la ley de presupuesto con la 24.463, y ahora ya iba a haber un índice. Todo eso estaba muy bien, pero lo que la gente pedía, lo que muchos diputados y senadores pedían, era la recomposición de los saberes, porque los saberes habían recibido un masazo entre el 2002 y el 2006, por lo que ya ustedes entienden, y entonces una propuesta que hubiera conseguido la recomposición sería que la forma de movilidad se aplicara a partir del 1 de enero del 2002 y no a partir del 1 de marzo del 2009. Porque de la forma como se hizo, se transformó prácticamente en inevitable y para siempre el achatamiento de la pirámide. Digamos, la ley nueva, muy bonita, todo muy bien, pero el achatamiento y la confiscación la barbaridad que se hizo del 2002 al 2006 queda para siempre. La persona que se hundió en el mínimo del 2006 queda hundida en el mínimo para siempre. Y de eso no la salva nadie, ni la ley nueva. Pero ¿qué ocurre? ¿Hasta acá se entiende lo que digo? ¿Hay alguna objeción, alguna duda? Hasta ahora bien, no hay observaciones en el chat, doctor. Ah, y Bueno, sí, Simón levantó la mano. sí, dale. Sí, Hola, escucho. doctor. Gracias como siempre. Yo lo escuché, tuve la suerte de escucharlo también el jueves pasado y quiero decirle que estoy en total acuerdo con usted y estuve anotando, sí, por supuesto, como siempre, y claro, y anoté una palabra que usted dijo para empezar el reclamo, es pedir la recomposición de los saberes.
Doctor, Sí. ¿hay alguna posibilidad? Ya sé que pasó mucho tiempo desde que la 26.417, tal vez por omisión, vamos a ponerle omisión para no poner inconstitucionalidad, sacó el 1,5% de incremento por cada año de aporte, que eso también beneficiaba a los aportantes y era una forma de beneficiar, de valorar el esfuerzo contributivo. ¿Eso se puede incorporar Sí. ahora o ya es muy tarde? Bueno, ha pasado mucha agua bajo los puentes. Fíjense qué cosa curiosa, ¿no? Que todos nos alegramos por Badaro, por el 88% que nos dieron, pero nos olvidamos que si los saberes entre el 2002 y el 2006 se hubieran ajustado respetando la pirámide, el aumento hubiera sido el 200% y no del 88%. Así que yo creo que es difícil ahora querer recomponer algo que ocurrió hace 20 años. Lo pueden pensar, lo pueden intentar. Hay un tema de prescripción inevitable, que nadie puede hacer nacer un crédito que pudo haber ocurrido hace 20 años. Vale decir que objeciones que se le puedan hacer a esa falta de recomposición, yo creo que ya ahora son extemporáneas y no creo que funcionen. Y te pido que me disculpes, me No, está alegra bien. mucho que... No, no, me alegra mucho que estés de acuerdo con lo que estoy diciendo, porque yo también necesito un poco la contención y el apoyo de mis colegas, ¿no? Para convencerme de que no estoy desvariando, que no estoy inventando No, no. algo sin sentido, ¿no? Pero digamos, siguiendo ya con la exposición, digamos que ese párrafo 12 hizo impacto en la ley 26417 y se transformó en el artículo 8. En el proyecto original era el artículo 7, que no contemplaba el máximo, pero en el artículo 8, ahora lo vamos a ver, baja, Carlitos, puedes bajar. Bueno, el artículo 8 de la ley 26417, subí un poquito, Carlos, subí un poquito, ahí está. El artículo 8 de la 26417 está plenamente vigente porque con la última reforma que fue la ley 27426, el artículo 8 se quedó ahí tranquilito y está plenamente vigente, ¿no? Entonces, vamos a ver qué dice el artículo 8. ¿Sí? Baja eso. Bueno, el artículo 8 dice una cosa muy simple y dice, el haber mínimo garantizado, bla, 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 se reajustará en función de la movilidad prevista en el artículo 32 de la ley 24.241. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir una cosa muy sencilla. Y acá volvemos a la intangibilidad de la pirámide. ¿Por qué? Si yo le doy un 15% de aumentos a los jubilados, a todas las jubilaciones, el mínimo no puede aumentar más de un 15%. Es decir, que hay una regla de hierro ahí, que el mínimo solo puede aumentar con el aumento de la movilidad. En la reunión que yo tuve en la Asociación de Abogados la semana pasada, una colega me dice, pero no está prohibido que el mínimo suba más. Bueno, ahí nos enfrentamos, yo creo que es un sofisma decir eso, porque cuando la ley dice esto se hace de la forma A, yo no puedo poner en práctica la forma no A. Ahí no es necesario que la ley diga hay que hacerlo de la forma A y está prohibido hacerlo de cualquier otra forma. Creo que es redundante, pienso que eso no es inteligente ni es interesante, ¿no? La ley puede decir, una cosa se puede hacer de la forma A, B o C, pero si no dice otra cosa que eso, no se puede hacer de la forma D, ¿no? Porque si no, la ley no es facultativa, la ley es imperativa, y cuando dice que una cosa se hace de una manera, se tiene que hacer de esa manera si queremos respetar la ley. Naturalmente, puede haber razones ideológicas, políticas, electorales,
guarda con el tema electoral, guarda con la especulación electoral, porque me consta que muchas de estas ideas de subir el mínimo más que el resto quieren captar votos. Si ustedes tienen un conjunto de 100 personas donde 50 ganan el mínimo y 50 ganan más que el mínimo, si ustedes le duplican el haber a las que ganan el mínimo, quizá tengan un agradecimiento en las urnas. Y la disconformidad de los que están más arriba, quizá no se sientan, porque los que están más arriba por ahí ni siquiera ni van a votar esa forma de pensar. Pero digamos que a nivel histórico, en nuestro país, y lo digo con todos los fundamentos de lo que ha sido mi vida, en nuestro país siempre hubo dos criterios. Uno, el de dar aumentos a todos por igual. Y otro, el de dar aumentos diferentes, unos en detrimento de otros. El más lejano de los aumentos estos discriminatorios ocurrió con Isabelita Perón, creo que en el año 75, donde se dio aumento a los que ganaban menos de tanto. Luego lo vimos entre el 2002 y el 2006, en el periodo que ya analizamos, y luego lo volvemos a ver en el periodo 2019-2023. Entonces, hasta aquí me siguen, se está entendiendo lo que digo, ¿no, Martín? Sí, sí, yo lo paro si veo alguna pregunta. Bueno. Entonces, el cuento sigue el cuento mío y llegamos al 2019-2023, donde vemos que el mínimo empieza a tener bonos que primero son esporádicos y que después son permanentes. Y aquí hay otra postura mía que puede no ser compartida, pero para mí se puede hablar del mínimo legal y se puede hablar del mínimo real. El mínimo real, el mínimo legal es el que es. No es necesario ponerse a hacer grandes elucubraciones para determinar lo que es el mínimo, porque el mínimo es una cifra que la conocemos hace muchísimo tiempo, ¿no? Porque otra postura es ponerse a analizar la naturaleza jurídica del mínimo, de por qué el mínimo es lo que es. Bueno, esta es otra postura sobre esto, que es más bien filosófica que jurídica, ¿no? Pero digamos, a partir del año 2019 hasta el 2023, tenemos un mínimo legal y tenemos un mínimo real. Bueno, si cumplimos con el artículo 8, el mínimo es el mínimo real, porque es el mínimo del mínimo más los bonos. Punto. Los fundamentos de los decretos para establecer ese mínimo real superior con el pago de bonos, el fundamento es realmente para reírse, porque nos dicen que le dan más a los que ganan el mínimo porque a ellos los afecta más la inflación. Vale decir que la inflación, según esos decretos, afecta más a los que ganan el mínimo que a los que ganan 2 mínimos o a los que ganan 3 mínimos. Esto para mí es ridículo, porque la inflación afecta a todo el mundo. Solo que no pueden encontrar, seguramente, un argumento mejor y se usa ese. Por supuesto que hay personas que pueden estar de acuerdo por razones, digamos, de compasión, por razones humanitarias, por razones de solidaridad, en que esas personas merezcan ganar más. Pero tienen que tener en cuenta también que los que cobran el mínimo, su esfuerzo contributivo ha sido menor. Y si queremos respetar el párrafo 12 de la Corte del Badaro 1, si subimos los que están abajo, tenemos que subir los que están más arriba para mantener las proporciones que tiene la pirámide. Es decir, acá lo fundamental es que la pirámide no se altere. Esta es la base de mi razonamiento, que para mí está plasmado en el fallo de la Corte y está plasmado en el artículo 8. Para otros puede ser que no lo esté tan claro, ¿no? Por supuesto que esta postura va a desatar objeciones, oposiciones, cuestionamientos. Perfecto, ya los estoy escuchando, pero sigo en la idea. Entonces, ya vimos cuáles son los fundamentos de los decretos, que para mí son
insólitos. Y entonces viene la gran pregunta: ¿cómo podemos reconstruir equitativamente a la pirámide? ¿Cómo podemos mantenerla intangible? Y es muy simple. Como no podemos quitarle a los mínimos lo que ya recibieron, porque eso tampoco se puede hacer, la única forma de equilibrar nuevamente la pirámide es darle a todos los que no ganan el mínimo el mismo incremento real que tuvo el mínimo real, ¿no? Porque mientras que las jubilaciones entre el 2019 y el 2023, que hicieron en 5 veces, el mínimo real entre el 2019 y el 2023 que creció casi 10 veces, 9 y pico. Con lo cual ahí se ve clarito que para unos el aumento es de una manera y para otros el aumento es de otra manera. Entonces, si yo quiero mantener la estructura de la pirámide, como no les puedo sacar nada a los que ya les dieron, puedo matemáticamente darle el mismo aumento real que tuvo el mínimo a todos los que no tienen el mínimo. Entonces, con eso corrijo, vuelvo a hacer la pirámide con su estructura original, y para eso construí una serie donde está la evolución de los incrementos que tuvo el mínimo real, y ya la metí en el programa, Se pueden hacer cálculos, yo ya hice cálculos para jubilaciones anteriores al 2019, para jubilaciones del 2021, 2022, y qué conclusiones pude sacar con los cálculos concretos. Que si a los que no ganaban el mínimo se los ajustara por los incrementos reales del haber mínimo real, tendrían un plus de un 40 a un 50%, que no me parece descabellado, que no va a llevar a la quiebra ningún sistema, pero que sería, digamos, revertir ese aumento populista y conseguir que todos los jubilados tengan el mismo incremento, que se respete el esfuerzo contributivo de los que ganan más que el mínimo y que no se desequilibre la estructura de la pirámide previsional. Bueno, con esto yo termino. Les ruego que me disculpen si fue un poco largo. Todavía no pude escribirlo, lo voy a escribir junto con Bernabé, lo vamos a escribir, pero bueno, es todo lo que les tengo que decir. Creo que tengo fundamentos serios, no creo que esto sea un tiro al aire, creo que el pescado que enganché vale la pena, así que quedo a la espera de sus preguntas. Acá preguntan si está el índice en el Sí, programa. ya se mandó eso, Martín. El video, Sí, se mandó un mail, Julieta mandó un mail. Sí, ya estaba el índice en el programa, están preguntando si esto ya está. Es el índice, Carlos, 112, 112, ahí está, no me acordaba, sí. 112. Sí, cuando Bueno, lo van a ver. escuchen, Carlos, Sí, ustedes, no, les quiero decir a todos los colegas, a nosotros siempre nos siempre nos interesaron los análisis teóricos, pero para nosotros es fundamental las herramientas de cálculo. Ustedes ven que esta escuelita ha tenido mucho éxito y yo pienso que es una muy buena idea en la medida que ayuda a comprender, a resolver, a eliminar dudas, a facilitar el trabajo de los colegas. Todos los días nosotros tenemos liquidaciones de los colegas que revisamos, es decir, que es un trabajo, para mi modo de ver, es un trabajo productivo y útil. Entonces, si pensamos algo, inevitablemente después lo metemos en el programa, porque es la única forma de hacer rápidamente, sacar una conclusión. Porque imagínense, si ustedes tiran cualquier haber, incluso haberes anteriores al 2019, acá digamos que este es un problema no de cálculo de haber inicial, este es un problema de movilidad. Hay una movilidad incorrecta para millones o para miles y miles de jubilados. Hay una movilidad incorrecta que los jueces podrían corregir si participaran de esta idea. Yo arranco con el criterio de la Corte, que me parece que es el criterio más alto que puedo tomar,
porque acá no me estoy refiriendo al criterio de ninguna cámara, de ningún juez. Naturalmente que va a haber jueces que estén de acuerdo, que va a haber jueces que no estén de acuerdo, eso se verá, pero por el momento yo creo que sería una tentativa con fundamentos serios. Así que bueno, está en el programa, ya lo pueden calcular y bueno, y pueden sacar sus conclusiones. Y los que participen de la idea que yo tengo, en el próximo demanda reajuste, pueden aludir a este problema, sumándole el trabajo que yo voy a publicar, en donde están todos los fundamentos. Pero los fundamentos, digamos, ojo, hay elementos de la discusión parlamentaria que yo los voy a incluir en el trabajo porque demuestran que el verdadero problema, ¿no? El verdadero problema que es el aplastamiento del 2002 al 2000, de la pirámide del 2002 al 2006, ¿no? Pero salvo algunos pequeños detalles, algo que va a agregar Bernabé también lo van a tener en cuenta, pero en esencia, lo que dije hoy, lo que he dicho hasta acá, es, digamos, el esqueleto fundamental del reajuste futuro, ¿no? Ahí Beatriz Simón levantó la mano, ¿no? Sí, igual es una pregunta de índole más procesal. Ah, bueno. En los juicios que ya están iniciados, si se corrió traslado de demanda, ya no se puede ampliar, por ende no se va a poder plantear. Se trabó la litis, se trabó la litis. Claro, si se corrió traslado de demanda, ya está trabada la litis, no puedo hacer nada. Y en los juicios que Bueno, ya pues, están en curso, tampoco tendrán que iniciar una segunda vuelta. sí, Sí, claro, puede haber una segunda vuelta. Puede la haber... famosa Bueno, segunda vuelta. Bueno, me alegro que algunos ya estén pensando que lo que yo digo podría haber modificado alguna demanda anterior. Me alegro porque eso me demuestra que lo que estoy diciendo no es algo tan descabellado, ¿no? Era la época de Badaro, ¿se acuerda, doctor? La segunda vuelta, le decíamos nosotros. Y a ver, Sabino Escudero, sí, Perdón. Se lo podría llamar como el Badaro 3, porque este Badaro se inspira y se funda en el el Badaro 1. Badaro 1. Sí. Es así. Y a ver, Sabino Escudero quiere comentar algo, sería la última. ¿Cómo va? Buenas tardes, hola Guillermo. Hola. Una pregunta, porque yo lo empecé a pedir también, todavía tengo que desarrollar un poco más, pero lo empecé a pedir. Ahora, te pregunto, porque hay cosas a mí que me alejan de la situación con Badaro. Y un poco que ahora lo que te estaba escuchando, una contradicción para mí que surge del Badaro. En cuanto a la Sí. intangibilidad del achatamiento, de la pirámide, mejor dicho, el mismo Badaro al final resulta que es la resolución termina Contradictorio. siendo achatamiento de la pirámide. Porque si Sí, subió sí. Claro. 200% las fundaciones y le dieron un 88% de aumento, la pirámide se achicó, se acható, Sachato. pero menos. Claro. Sí, escuchame, Sabino. Es muy Sí, interesante lo que decís. Es muy interesante. Si la Corte dice que hay que mantener la estructura de la pirámide, el aumento no tendría que haber sido el 88, sino que tendría que haber sido el 200%, ¿no? claro, Pero Sabino, ¿sabes lo que pasa? Que antes de la ley 26417 no estaba prohibido el achatamiento de la pirámide. No estaba prohibido, ¿no? Entonces, medio que es como un hecho consumado, que los legisladores señalaron que con la ley de movilidad y la nueva fórmula se estaba consumando el achatamiento y la confiscación de muchos saberes. Pero digamos, eso puede considerarse como una contradicción, pero ahora tenemos que verlo hacia el futuro. Ahora tenemos que verlo con un artículo, no con un sentido revisionista, sino pensando en el futuro. El artículo 8 prohíbe, a mi modo de ver, incrementos superiores a la movilidad para los mínimos. Para mí lo prohíbe. Eso a muchos no les gusta, por eso salieron con esas ideas de que lo que no está prohibido, no sé, bueno, todo eso que yo lo rechazo y realmente me hace levantar mucha presión, ¿no? Porque yo veo sí, me hace levantar presión porque veo un espíritu de sofistas
Es decir, siempre el abogado tratando de encontrarle la quinta pata al gato para conseguir o justificar lo que quiere. Y eso no va. Es decir, en derecho hay cosas que son de alguna manera que no se pueden cuestionar. Y el artículo 8 para mí no se puede cuestionar. Se tiene que obedecer y se tiene que cumplir y punto. Y la forma de cumplirlo ahora es la rectificación de la pirámide, dándole lo que no se les dio a los que ganan más que el mínimo, y no es despreciable el porcentaje de mejora, no es despreciable, porque ya estamos hablando de un 40 o un 50%, que tampoco es excesivo, porque digamos que todo esto nació de una manera paulatina. Cuando salió la reforma del 2017, nos encontrábamos que no teníamos motivo para iniciar tanto reajuste como antes. Pero a medida que se puso en marcha este sistema de aumentar más el mínimo, se fue generando la causa solita y hasta que un día nos dimos cuenta que se estaba violando el artículo 8. Es decir, que fue un descubrimiento ex post facto y que ocurrió de manera paulatina y lenta, pero que ahora es indudable. Hay gente que está preocupada con lo que va a pasar el mínimo en el año que viene. A mí eso no me preocupa tanto, no sé lo que va a pasar, pero lo que sí sé que hoy, en este momento, hay un perjuicio concreto para muchos jubilados y que eso se puede reclamar y que después se verá si continúa o no continúa. Bueno, depende de quién gana la elección, ¿no? Bueno, depende de quién gana la elección. En eso también este criterio o esta impugnación, esta causa mía, está también afectada por la inestabilidad política, porque no sabemos quién va a gobernar el país, cuál va a ser la ideología que va a gobernar el país, si va a ser de los que piensan que los aumentos tienen que ser para todos iguales, o si va a ser de los que piensan que se puede mejorar a los que menos ganan. Es decir, que eso no lo sé, no lo sabe nadie, pero eso no quita que cada uno tenga su convicción, que cada uno tenga sus ideas y que luche por lo que considera justo. Y aparte creo que el perjuicio está, si, si damos por válido el Está clarito, razonamiento, el perjuicio ya está. está clarito, está Claro, consumado. ya El está perjuicio consumado está el perjuicio. consumado y puede agravarse, y puede agravarse. Pero ya de por sí, si yo te digo que podés mejorar un 40 o un 50%, y no lo podés despreciar. Si los fundamentos son serios, no lo podés despreciar, porque tiene chances. Perfecto. Bueno. Gracias por todo, doctor. Me parece un planteo correcto y pregunto si es compatible con los reclamos de la movilidad suspendida. Sí, en realidad se empalma uno con Sí. otro. Sí, es decir, para los movilidad es muy buena, yo lo pensé. ¿Saben lo que hago? Paso por alto el tema de la movilidad suspendida, no suspendida, paso por alto y simplemente en marzo del 2020 me fijo cuál fue el incremento del mínimo y lo vuelvo a ver en o en diciembre del 2020 y veo cuál es el incremento del mínimo y traslado ese incremento a todos sin preocuparme por la diferencia, porque hay una diferencia del 40% entre los aumentos suspendidos y los no suspendidos. Ahí, digamos que mi serie, yo la puedo mejorar o rectificar teniendo en cuenta esa situación del 2020, pero no va a mover mucho la aguja. Digamos que darle el mismo aumento, porque el mínimo en el marzo del 2020 no tuvo el mismo aumento que el resto de los jubilados, porque con los 1.500, los saberes más altos prácticamente tenían nada más que el 2,3, mientras que los saberes más bajos tenían un aumento muy superior. De manera que atarme a la evolución del mínimo real, y me parece que es una postura que se puede defender. Pero le agradezco la preocupación porque yo también la tuve. Pero le reitero, lo que yo digo es mejorable, es perfectible, y bueno, lo vamos a ver, pero ya tenemos por lo menos una base para trabajar, ¿no? Bueno, doctor, lo dejamos ir a descansar. Bueno, les mando un saludo grande a todos
y yo creo que he cumplido con el tema de la fundamentación que había quedado medio, medio prendido con alfileres, ¿no? Así que nos veremos en la próxima reunión. Muchas gracias. Chao. Bueno, nos vemos nosotros el jueves que viene entonces. Chao. Chao.